Formación de las dos discotecas. Ahora vamos a recibir a una persona que tenemos, bueno, es casi una persona. Tenemos hoy aquí a nuestra perrita. Hola, ¿cómo estás, cariño? Bienvenida. Bueno, ya sabéis, lo tengo que decir, que hay gente que en todas las televisiones, pues las demás cadenas tienen señoritas de compañía, ¿no? Entonces nosotros también tenemos, pero perritas. Tenemos perritas de compañía. Un aplauso para la perrita, por favor, mira qué guapa está. Qué cosa más bonita. Una perrita de compañía, aunque hay algunas chicas que se les llama señoritas, que también serían perritas, como la Bermúdez y demás, y de ese tipo de cosas que aquí no vamos a hablar nunca, pero que hoy me ha dado por decirlo. Así que esta, no iba a decir señorita ya no sabía ya si decir, porque mira qué guapa es y cuánto pelo tiene, ¿eh? De verdad, qué guapa es. ¡Ay, si yo tuviera menos años y dos patitas más! Bueno, la tenemos cuidando el gallato y la guitarra del tío Fredo, que en este momento lo vamos a recibir. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al tío Fredo, que ya sabéis que es el doble de alto que yo. Yo no sé, últimamente con la altura llevo un problema gravísimo, tío Fredo. Bienvenido, feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad. Mírala. Ay, mira qué contenta. Numa, sube a la ahí, sube ahí arriba. Muy bien. Que vamos a hacer una entrevista, por cierto. Ah, sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Vale, pues ahí tranquilita. Muy bien, sentaros. Ahí los tenemos a los dos. De verdad, qué gusto da, Ahora, siéntate, Numa, siéntate. Bueno, en este programa hemos entrevistado a todo tipo de entes, de entes sucubos y demás, a Papá Noeles, y nos falta una perrita. Fíjate. Pues aquí la tienes. Sí que es verdad. Una perrita de compañía. Y usted el intérprete en este caso. Hombre, tú le preguntas lo que quieras y yo te lo traduzco. Ah, por cierto, que me han dicho que Vicente y Batiste tienen por ahí una cosa que luego me has traído tú, ¿no? Sí, quiero que lo veáis. Auténtico. A los dos amigos tuyos de la huerta. Los dos yaurés. Los Authentics, ¿no? Los dos yauraos. Bueno, pues eso lo veremos luego. Ahora de momento, que esto es que claro, esto necesita su preparación. A ver, le voy a preguntar a la perrita, a ver. Numa, guapa. A ver, perrita, atiéndeme a mí. Chimo. ¿Cómo te llamas? Se llama Numa, pero si le llamas guapeta te hará más caso. Vale, guapeta, molt bé, guapeta. ¿De qué raza es esta perrita? Pues esto es un pastor saforiano. ¿Saforiano? Es decir, que es de ahí de la Safor. Nació en Piles, de la Safor, saforiano. Saforiano, es verdad. Pues tiene, yo me creía que era algo así, pero mira qué guapa es. Guapa, me hace carusas. Es guapa, mira, Chimo, que me tú lo ves carusas. por la tele todos los Hay que sábados. ver esta Navidad, qué regalo más bonito para todos entrevistar a una perrita. Bueno, en este caso con el traductor. Con el traductor que es usted. Numa. ¿Tiene pedigrí la perra? Sí, su padre era perito agrícola. No digo perito del campo, perito agrícola, de los que llevan los yauros enganchados del cuello detrás del carro. Sí, perito agrícola. Y su madre una gosa. Una perra. Sí. ¿Y cuántos añitos tiene? Chimo, eso no se le pregunta. A una señorita, ¿no? Fallo, de verdad ha sido un fallo, lo siento. Normalmente no lo solemos preguntar, pero hoy me ha hecho gracia a mí. No, pero tiene los justos y precisos para ser así de bonita y de guapa, es que es guapa. Sí, ¿qué es lo que más le gusta a la perrita? ¿Te gustan las magdalenas? Las magdalenas, los cacahuitos. Numa, atiende a Chimo. Numa, atiende. Claro, atiende. Cacahuitos, magdalenas, castañitas, todo eso le gusta. Sí. Y lo que no le gusta son las tracas. ¿No le gustan las tracas? Hay las tracas putas. Uy, no le gustan las tracas. No, Numa, sube, ven, sube la silla esa. Ay, es que está, claro. Sí, la verdad es que hemos hecho buenas migas y me está mirando a mí bastante rato. No sé yo si acabaremos luego en un hotel de 5 estrellas. Esto es una réplica de aquello de la voz de su amo. Sí, es verdad, es la voz de su amo. Oye, ¿qué sabe hacer? Pues ¿Qué sabe hacer la perrita? Sabe hacer muchas cosas. Mira, esta perrita hace pis y caca siempre en el váter, nunca te lo suelta por la casa. No me digas. Sí, lleva sus cositas, las hace en el váter. Numa, atiende. Atiende. Y además te puede imitar a cualquier tipo de animal. Te imita a los pajaritos, ¿sí? Y a los gatitos. Claro. ¿Sí? Imita a los tigres, imita a los leones. Sí, pues yo le voy a pedir que me imite algo. A ver cómo hace. Atiende, a ver. A ver, a mí me gustaría que hiciera el lobo. A ver cómo hace el lobo. ¿Cómo haces el lobo? Numa, ¿cómo hace el lobo? Ahí lo tienes. Un aplauso, de verdad. Un aplauso. Un aplauso de verdad. Muy bien. Ya se ha vuelto, ya se ha tornado bocha, ya se ha vuelto loco. Ahora, muy bien, ahora ya está. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú tenías también que comentarme unas noticias. Ah, bueno. Sí, unas noticias lo que que estábamos tenías, leyendo antes ahí. Sí, unas noticias que la voy a leer yo.
Muy bien, lo has hecho muy bien. Luego te vamos a dar algo, no te preocupes, ahí para Navidad. Siéntate. Bueno, siéntate. Han indemnizado, según me han contado a mí, han indemnizado a un hombre blanco que ha tenido un hijo negro. La mujer era blanca también. Ha tenido un hijo negro. O sea, un matrimonio. Blancos los dos han tenido un hijo negro en Estados Unidos. Y los han indemnizado. Hostia. Eso ¿cómo crees tú que...? Para mí, això són vejigas de ànade. En valencià, bufes de pato. Perquè justament n'hi ha un cas que és molt conegut, que és el cas de Cornelio. Sí. Corneli, com su nombre indica. Corneli portava 16 mesos embarcat, 16 mesos de viatge. I quan torna a casa es troba un xiquet de Bolquereig, negret. Diu, quin xiquet més bonic? Diu, si és el teu fill, diu, què collons és el meu fill? Si jo soc blanc i el xiquet és negre i porta 16 mesos de viatge. Diu, ai, oi, pues ta mare que te ho explique. Agarra Cornelio al xiquet i se'n va a veure a sa mare. Diu, mare, veig al seu netet, li'l porte perquè el conega. Fa any i mig que estic absent i tinc la mosca en l'orella de que este xiquet no és meu. La dona diu que neisqué blanc, com jo, i en molta pena no li pogué donar llet, i que me'l crià una negra en 2 mamelles del 7 i el cul com una panera. Per això és tan morenet, morrut, xato i una esquena que pareix un Cassius Clay. Què cosetes, mare meua, què cosetes fa la llet? I la mare li diu, ai, senyor, jo tampoc tenia lleteta quan tu vingueres al món i amorrat a la cabreta te criares ben preciós. Aquella llet, criatura, que mamares sent nadó, ara te passa factura, ara que ja eres major, portes banyes de merí i tens cara de cabró. Si vols saber si és teu fill, troba tu l'explicació. Ay, muy bueno. Ay. Oye, tío Cedo, vas a dar paso un momento a los teus amics Vicente y Batistet. Vicente y Batistet, que pasen. Y de paso, yo que saluda a la gente y felicita las Navidades ya. Esta nit segurament estareu tots, acabeu de sopar, perquè estem també ja, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Dentro de poquito. Pues venga, felicidades a todos, que empecéis el año tan bien como estáis acabando este. Para mí este año le hago un corte de manga por cosas que ya os contaré y espero que el próximo sea tan bueno para mí como para todos vosotros. Vicente y Batistet. Vamos a ver a Vicente y Batistet, los amigos del tío Fred. Vamos a verlo.